Vamos a seguir adelante con nuestra serie de Éxodo, la cual hemos titulado Dios salva a su pueblo. Hace 8 días concluimos el capítulo 2. Hoy vamos a empezar en el capítulo 3. Para muchos teólogos y muchas personas estudiosas y para particularmente los judíos, es posiblemente uno de los capítulos más importantes de toda la Biblia. Obviamente para nosotros los cristianos también. Hay mucho allí en ese capítulo, hay verdades muy maravillosas. Si conoces la historia, sabrás de qué se trata. Y bueno, hoy no vamos a ver todo el capítulo, vamos a ver solamente los primeros 12 versículos. Así que leamos y luego veamos lo que Dios tiene para enseñarnos. Éxodo capítulo 3, versículos 1 al 12. Dice en la Nueva Traducción Viviente: cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque, aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluye la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Pero Moisés protestó: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Dios contestó: yo estaré contigo, y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Esta es la palabra de Dios, es el pasaje que vamos a estar estudiando y obviamente no llegamos quizá al pasaje más famoso de todos, donde está el famoso nombre de Dios, yo soy el que soy, que quizás sea el pasaje más importante, pero este es el preámbulo antes de llegar allí. Sin embargo, pensaría que aunque, claro, nuevamente los teólogos, los estudiosos y principalmente los judíos aman mucho este pasaje porque allí está el nombre de Dios, como les decía, solo unos versículos, un par de versículos más adelante. Pero me atrevería a decir que aquí es donde está realmente la parte más importante y el centro de todo este capítulo. De hecho, una de las partes más importantes de todo este libro. Y sí, me atrevería a decir una de las partes más importantes de toda la Biblia. Porque, como le he puesto el título de esta enseñanza, aquí podemos ver al verdadero Salvador. El verdadero Salvador. Y no me estoy refiriendo a Moisés, aunque ciertamente aquí ya Moisés ha sido preparado por Dios y está listo para ir a libertar a Israel. Pero creo que este pasaje de la Biblia es uno de tantos pasajes, aunque este muy particularmente, tantos pasajes en la Biblia nos enseñan esto, pero este de manera particular nos enseña que al final, sin importar cuánto Dios use a los hombres, aunque los usa, y nos usa a ti y a mí, para muchas cosas, que esa es una verdad bíblica que no podemos ignorar, no podemos desconocer que Dios usa a las personas. Es más, lo hemos venido viendo ya en este libro. Perdónenme por repetirlo tanto, permítanme enfatizarlo una vez más. Dios usó a Sifra y a Fúa, Dios usó a Amram, Jocabed
y Miriam. Y ahora Dios va a usar a Moisés. Y ciertamente la Biblia es un libro lleno de personas usadas por Dios. Y nuevamente Dios nos puede usar a nosotros para muchas cosas. De hecho, Él lo hace. Si somos sus hijos, Él nos está usando. Creo que en este lugar enfatizamos mucho esto, que servimos a Dios no solamente cuando nos paramos frente a un púlpito, en una plataforma, sino que somos siervos de Dios todo el tiempo. Pero el asunto es que, aunque ciertamente Moisés va a ser usado como el hombre que Dios va a tomar en sus manos para llevarlo hasta Egipto y rescatar a Israel de esa esclavitud, pero lo cierto, y lo voy a decir de entrada en esta introducción, es que el verdadero Salvador no es otro, ni más ni menos que Dios mismo. Y así como lo hemos venido diciendo, y es lo que quiero enfatizar en esta introducción, el libro de Éxodo, nosotros no estamos bajo la ley, pero aprendemos. Y de cierta manera la salvación de Dios, o mejor, la salvación que Dios hizo, que trajo a Israel de la esclavitud de Egipto, ilustra la salvación que Dios nos ha regalado. Obviamente la salvación tuya y mía, como lo hemos venido viendo a lo largo y ancho de la Biblia y particularmente en este libro, es mucho más grande, pero nos ilustra. Y voy a decirlo nuevamente, es que este es el énfasis. Por eso esto está en la Biblia. El libro del Éxodo no empieza simplemente con Dios rescatando a Israel. El libro del Éxodo no empieza con Dios abriendo el mar rojo y haciendo caer maná del cielo. El libro de Éxodo empieza con estas historias que no están de adorno. Y particularmente en el capítulo 3, donde Dios llama a Moisés para que sea el libertador, pero de cierta manera, donde deja claro que realmente quien va a libertar a Israel de la esclavitud de Egipto es Dios mismo. Él es el verdadero Salvador, aunque a la vez también nos muestra que Moisés ya ha sido preparado por Dios para esta labor. Así que, sin más preámbulos, vayamos allí al pasaje, empecemos a estudiarlo. Éxodo 3:1 empieza diciendo: cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Entonces, claro, nosotros venimos estudiando este libro en orden y quizá al leer esto, pues parece una lectura consecutiva, pero lo cierto es que aquí han pasado otros 40 años. Aquí ya Moisés tiene alrededor de 80 años. Y en el capítulo anterior nos dijo que el suegro de Moisés se llamaba Reuel, pero recuerdan que yo les dije que no hay conflicto con esto. Parece ser que hay varios personajes en la Biblia que tienen varios nombres, porque aquí claramente dice que el suegro de Moisés es Jetro. Entonces, solo en dos capítulos contiguos, capítulo 2 y capítulo 3 de Éxodo, se presenta la misma persona con diferentes nombres. Esto no es un conflicto, pero lo aclaro por si de pronto alguien se lo ha preguntado. Y este es el suegro de Moisés, pero ya allí empieza diciéndonos algo. Y recordemos que, mis hermanos, no está esto allí simplemente por adorno. Podría atreverme a decir, como lo vimos en Génesis y hemos venido viendo, a veces no me detengo muchísimo, pero casi que cada palabra, mis hermanos, tiene algo que decirnos. Porque dice que Moisés se encontraba apacentando el rebaño ¿de quién? De su suegro. Y aquí es donde una vez más una persona con un punto de vista humanista, naturalista o quizá hasta un cristiano, o a lo mejor no cristiano, me refiero a aquellos que enseñan, pero que no enseñan el evangelio verdadero, vería aquí un terrible fracaso. ¿Por qué? Porque es que 80 años y aquel que iba a ser el heredero al trono de Egipto, aquel que iba a ser el gran emperador, el gran faraón, ahora ni siquiera tiene un rebaño propio. Estaba apacentando el rebaño de su suegro. Pensémoslo de verdad. ¿No será que uno se pregunta, venga, Moisés, ¿qué ha logrado en la vida? 80 años. ¿Qué es lo que a veces pasa nuevamente hasta en esos lugares que se hacen llamar iglesia, pero donde no está el evangelio? Donde parece que el éxito de las personas se mide de acuerdo a los logros humanos. Bueno, pues Moisés no tiene, casi que podríamos decir, no tiene ni su propio rebaño. 80 años, se le va a acabar, se le fue la vida trabajando para otros. No, mis hermanos, nuevamente, cuando uno lo entiende de esta manera, uno sabe que su vida en Dios tiene propósitos, aun cuando a los ojos de los hombres no seamos los más exitosos, no seamos los más grandes, ricos o poderosos. Así que tiene mucho que decirnos esto. Y nos recuerda que este era el sacerdote de Madián. Una vez más, recordándonos, lo más importante es que Moisés estaba en un lugar donde se reconocía a Dios. No importa si tengo 80 años, ya estoy a punto de irme a la tumba, como dicen algunos, ya tengo un pie más en la tumba adentro que afuera. ¿Y qué he logrado en esta vida? Lo más importante es tener a Dios. Y eso que ni siquiera es nuestro logro, es su gracia y su misericordia. Si a lo último de nuestra vida, lo único que tuviéramos fuera a Dios, lo tenemos todo, lo tenemos todo.
Entonces, en tantos lugares, y más adelante vamos a enfatizar esto, lo estoy diciendo de entrada porque de eso va este pasaje. Más adelante la palabra de Dios va a enfatizar todavía esto una vez más. Nunca midamos el éxito por las cosas que la miden, o por la manera en la que lo miden los seres humanos que no tienen a Dios. Siempre pensemos que para nosotros lo más grande es tener a Dios. Y aquí dice que entonces Moisés, quien está allí apacentando el rebaño de su suegro, llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Claro, tú y yo sabemos que este es el monte de Dios. El autor de este libro, que es Moisés mismo, sabe que es el monte de Dios. Y los lectores, los receptores de este libro saben esto, y más cuando el detalle se da allí. Pero el punto es que Moisés no lo sabía. Pero es una manera de decirnos, miren mis hermanos, una vez más, lo más importante es tener a Dios en nuestras vidas. Moisés no estaba buscando el monte de Dios. Casi que podríamos decir, por casualidad llegó a este lugar. Bueno, no es casualidad, obviamente. Tú y yo sabemos que Dios está guiando todo. Pero ese es el asunto. Vemos a un hombre que ahí es donde vamos, podríamos decirlo. Sencillamente está haciendo lo correcto y está siendo fiel en lo que Dios lo puso. Aun cuando sea pastorear hasta los 80 años el rebaño de otro. Aun cuando sea, podríamos casi como decirlo, es como alguien lo vería en esta época, un asalariado y ni siquiera tiene opciones de jubilarse, de pensionarse. Pobrecito, no. Pero cuando dice que llegó al monte de Dios, claro, esto no significa que a veces hay personas que se han confundido que Dios tenga un monte en particular o que Dios solamente se encuentra en un lugar en particular. Quizá la idea más central y lo que da a entender más el idioma original es que sencillamente Dios lo guió hasta ese lugar porque quería tener un encuentro personal con Moisés. Y es más, y ahí es donde viene el asunto. Moisés no está buscando a Dios. Dios es quien está buscando a Moisés. Moisés no está buscando a Dios, simplemente está pastoreando el rebaño de su suegro. Por eso dice el versículo 2, allí, y notemos, el ángel del Señor, y vuelve a aparecer ese personaje que nos llamó tanto la atención en el libro de Génesis. ¿Cuánto hacía que la Biblia no nos hablaba del ángel del Señor? Y no solamente la Biblia. ¿Recuerdan quién fue el último personaje con quien Dios habló? Jacob. Mis hermanos, han pasado más de 400 años. Y no sé si en esos 400 años pasó con alguien, pero al menos la Biblia no lo registra. Así que ahí es donde vemos. Dios ahora ha guardado silencio durante muchos años, pero ahora el mismo ángel del Señor, ese personaje, esa teofanía que veíamos en Génesis, dice, se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Y claro, aquí es donde llega una de las partes más interesantes de toda esta historia, que quien no conoce la famosa zarza ardiente. Y claro, cuando dice aquí que esto sucede, entonces Moisés se quedó mirando lleno de asombro, se quedó maravillado, está estupefacto, porque, y aquí está, aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. No sé si alguna vez lo hayas escuchado, si es así te lo recuerdo, pero si alguien no, pues el asunto es que esto era muy normal, era muy común, o es muy normal, muy común. En una tierra árida, una zarza es un arbusto pequeño, y es muy normal que estos arbustos constantemente en medio del desierto, en medio del calor, se envuelvan en llamas. Eso es lo más normal, lo más natural. Seguramente que Moisés estaba acostumbrado a esto, lo veía, si no todos los días, pero era muy común. Pero lo que es evidente que no es común y lo que está llenando de asombro a Moisés, y pienso que llenaría de asombro a cualquier persona, obviamente, es que hay una zarza que está envuelta en llamas, y la pregunta sería, ¿cuánto duraría una zarza envuelta en llamas antes de consumirse? Yo no sé exactamente cuánto, pero pensaría que no duraría, bueno, no sé si 5 minutos, a lo mejor estoy demasiado mal de datos, pero el asunto es que es evidente que Moisés está observando esto con detenimiento y claramente las llamas no consumen la zarza, así que esto es un evento demasiado grande, demasiado particular. Y esto llamó mucho la atención de Moisés, pero a la vez también me encanta esto. Dios va a llamar a Moisés en medio de circunstancias naturales, humanas, particulares, aunque también está haciendo algo sobrenatural o algo fuera de lo común. Quizá a alguien no le gusta mucho la frase, la palabra sobrenatural, pero pues quizá es una manera de hablar de aquello que no vemos naturalmente o comúnmente. Nuevamente, zarzas ardiendo por montones, pero una que arde en fuego, que está envuelta en llamas y no se consume, eso sí es un evento trascendental. Y mis hermanos, dice el versículo 3, tanto que, claro, esto es increíble, se dijo a sí mismo.
Lo que Moisés está diciendo es, no puedo creer lo que mis ojos ven. ¿Qué es esto tan extraño? ¿Por qué esa zarza no se consume? Así que dice, tengo que ir a verla de cerca. Entonces vemos, es evidente que desde hacía rato Moisés estaba observando esto. Entonces a lo que me refiero es que Dios se está manifestando en cosas comunes, es que nuevamente Moisés estaba acostumbrado a ver zarzas que digamos que se consumían por las llamas. Pero aunque Dios está utilizando una figura común, pero a la vez está en medio de esa figura común, está creando algo extraordinario, y es que está evitando que las llamas consuman la zarza. Esto tiene una enseñanza muy maravillosa, muy particular, pero quiero dejar esto para más adelante porque no quisiera que nos perdiéramos desde el punto más importante. Dice el versículo 4, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor. Y me encanta esto, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Así que es otro pasaje y por eso es tan importante. Un pasaje claro donde nos dice que quien está allí es Dios mismo, pero ya nos acabó de decir que es el ángel del Señor. Entonces nuevamente es una teofanía y de hecho es fuego. Entonces es una manera de decirnos una vez más que a Dios no lo podemos limitar a una forma o una figura física o algo tangible. Dios trasciende todo esto. Pero ciertamente este es el mismo personaje que en el libro de Génesis se presentaba hasta a veces con figura humana. Aquí se está presentando en medio de un fuego. Es el ángel del Señor también para darnos un dato muy importante que va a repetirse muchas veces en el libro del Éxodo, y es que Dios está guiando a este pueblo, que el ángel de Dios los está guiando. Más adelante vamos a tener una columna de fuego. Así que ya la palabra de Dios nos está dando estos detalles para que, digámoslo así, tengamos esto en la mente desde el principio. Así que Dios lo llama desde en medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. Y cuando tú lees en la Biblia un nombre repetido, lo que eso significa es que esto es muy importante, que esto es trascendental, que esto es fuera de lo común. Como cuando Dios llamó a Samuel, 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 como cuando en el Nuevo Testamento Jesucristo utilizaba mucha esa expresión, repetir una frase o repetir el nombre de alguien. Y dice el versículo 5, no te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. No es el punto principal, pero son detalles que no podemos pasar por alto. Porque Dios le advierte que no se acerque más. Pues es evidente, porque donde Moisés está no es cualquier lugar. Entonces, de hecho, ya la palabra de Dios nos dice que es el monte de Dios, no nuevamente porque Dios esté limitado a un lugar. Es más, de hecho aquí dice tierra santa, que es una frase que utilizan muchos para referirse a qué lugar, a Israel. Bueno, Moisés no está en Israel. Y quizá hasta aquí tenemos una verdad maravillosa para aplicar a nuestras propias vidas y un entendimiento correcto. Nuevamente, tierra santa no es un lugar, el monte de Dios no es un monte en particular. Luego el monte de Dios será en Jerusalén. En otras palabras, es el monte de Dios, es porque Dios está allí. Es tierra santa, es porque Dios está allí. Así que me atrevería a decirlo, si Dios, obviamente Dios es omnipresente, pero si la presencia particular de Dios no está en un lugar, aunque la llamen tierra santa, no es tierra santa. De hecho, me atrevo a decirlo porque es bíblico. Por eso a mí no me gusta llamar a Israel tierra santa, porque Israel no es tierra santa. Porque la Biblia nos enseña que ahora Dios ya no habita un pedazo de tierra o un pedazo de monte, en un monte, ni siquiera un templo. Dios habita en nosotros. Por eso es que ahora nosotros somos santos, porque Dios habita en nosotros. Entonces es evidente, es tierra santa, porque entonces ahí tendremos que decir, entonces vayámonos a buscar este monte, digamos que allá sí es tierra santa, no Israel. Nuevamente, mis hermanos, el lugar es santo, es porque Dios está allí. Ese monte es el monte de Dios porque Dios está allí, su presencia particular está allí. Israel en su momento fue el pueblo de Dios porque Él habitó en medio de este pueblo, pero hoy tú y yo somos el pueblo de Dios. Perdónenme por adelantarme tanto, pero es necesario decirlo de una vez. Es el lugar de Dios porque Él está allí. Somos el templo de Dios porque Él está en nosotros. Entonces, este pasaje también nos deja claro eso. Nuevamente, no es Israel. Sencillamente en este momento es Horeb. Versículo 6. Yo soy el Dios de tu padre. Y me encanta eso. Nos dice nuevamente algo muy importante. Podemos ver estas personas, y todavía ni siquiera nos ha dado el nombre del padre de Moisés, pero lo conocemos, es Amram, pero es una manera de decirnos que al menos esta familia, la familia de Moisés, eran personas que reconocían a Dios en sus vidas.
Y nuevamente, mis hermanos, estas personas vivieron y muy seguramente para este momento, a lo mejor el papá de Moisés ya está muerto, no lo sé. Pero el asunto es que aquí claramente dice, yo soy el Dios de tu padre. Es una manera también de decir, nunca los he olvidado. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Para que le quede claro quién es el que está hablando. Por eso dice, cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Aunque es correcto quizá utilizar esa expresión miedo, pero quizá la mejor traducción, aunque también a veces es difícil para nosotros, es temor, y recordemos que esto es reverencia. Se dio cuenta ante quién estaba. Estaba realmente ante uno de los momentos más trascendentales, no solamente para él, sino para la nación de Israel. Podemos ver por qué muchos piensan que este es el momento más importante y uno de los pasajes más importantes de la Biblia. Versículo 7. Luego el Señor le dijo, y aquí me encanta esto, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Y aquí es donde Dios nos recuerda nuevamente, aún desde el Antiguo Testamento, que Dios nunca se goza en la aflicción de las personas, aun cuando esto es real. Israel está esclavizado. Israel lleva muchos años siendo oprimido. Aunque el faraón que los oprimía ha muerto, pero esto no ha cambiado, la situación está de mal en peor y Dios le está diciendo a Moisés, mira, y ahí es donde vemos. No es Moisés, mis hermanos. Moisés, en el capítulo anterior, como lo vimos, él también vio la aflicción del pueblo, pero lo único que hizo fue, como decimos nosotros, embarrarla. Fue y mató a un egipcio y le tocó salir corriendo. ¿Quién es el único que puede hacer algo realmente? Aquí es donde ya empezamos a ver quién es el verdadero Salvador. Moisés está lejos. De hecho, Moisés ni siquiera tiene pensado, seguro que no se ha pasado siquiera por su mente siquiera volver a Egipto. Pero es Dios quien ahora viene al encuentro de Moisés. Es Dios quien ahora ha preparado a Moisés para esta labor, pero a la vez no es Moisés, es Dios. Es Dios quien ha visto la opresión que sufre su pueblo en Egipto, tanto que ahora luego dice, he oído sus gritos de angustia. Que a veces Dios no actúe no significa que Dios sea ciego, que a veces Dios no obre en medio de una situación no significa que Él no nos escuche cuando le pedimos y clamamos, quizá en un momento difícil. Lo que pasa es que, como lo hemos venido viendo, Él obra en el momento preciso, pero Dios le está diciendo esto a Moisés: yo no soy ciego frente a la realidad de la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Yo no soy sordo frente a sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Tanto que me encanta, estoy al tanto de sus sufrimientos. Entonces vemos, es un Dios que se revela a sí mismo. Podemos ver la importancia de este pasaje. No solo es la zarza, no solo es yo soy el que soy, el nombre maravilloso, glorioso y eterno de Dios. Es el Dios que ve la opresión de un pueblo que sufre. Es el Dios que escucha los gritos de angustia de las personas que sufren la crueldad de sus amos, de sus capataces. Es el Dios que está al tanto, tanto que aquí el idioma original es muy preciso. Recuerdan que hay una palabra que hemos venido viendo y aquí vuelve y se repite. Literalmente hemos visto que en los 3 capítulos de Éxodo hay una palabra muy interesante: conocer. El faraón no conocía, no que no supiera, sino que no le importaba. En el capítulo 2 vimos que Dios sí conocía a su pueblo. Y aquí, de hecho, el idioma original dice eso: conozco sus sufrimientos. Que no simplemente es conocimiento intelectual, sino es casi como si dijera, y perdónenme, espero no caer en una blasfemia, en una herejía, decir algo que sea antibíblico, pero es casi como si Dios dijera: me duele, yo siento el sufrimiento de ellos. Entonces, ¿por qué no has actuado? ¿Cuántos años? Miren, mis hermanos, porque tiene que haber un momento oportuno. Porque estas personas necesitaban también aprender de esto, porque Dios estaba capacitando y preparando a Moisés. Aquí es donde viene la parte más interesante. ¿Qué hubiese sucedido si Dios hubiese usado a Moisés hace 40 años, cuando él se levantó y mató al egipcio? ¿Cómo hubiese sido Moisés rescatando a Israel de Egipto? ¿Será que lo haría como lo va a hacer ahora? ¿O que acaso él no quería sacar el puño, la espada, ir a matar a Raimundo y todo el mundo? Entonces, tampoco Dios obra de acuerdo a los caprichos de las personas, pero eso no significa, mis hermanos, que Dios no vea la opresión. Esto nos enseña de manera muy maravillosa nuevamente esa verdad de que a veces hay dolor, hay sufrimiento, hay angustia. A veces quizá oramos, pedimos a Dios y pareciera que Dios no escucha, pero mis hermanos, Dios conoce, Dios está al tanto. A Dios también le duele el sufrimiento de su pueblo. Versículo 8.
Por eso, y aquí es donde vemos, he descendido. ¿Y eso qué significa? Es como si Dios se inclinara, como si el Dios Todopoderoso que está en el cielo dijera, voy a actuar y yo mismo lo haré. Claro, obviamente tú y yo vemos a la figura humana de Moisés. Y nuevamente Moisés es un hombre usado por Dios y este libro muestra a un hombre que hace unas cosas impresionantes. No, eso no es correcto, es que no es Moisés, es Dios. Es Dios mismo quien los va a rescatar. He descendido para rescatarlos del poder de los egipcios. Notemos, sacarlos de Egipto. ¿Quién? ¿Moisés o Dios? Va a usar a Moisés. Pero aquí es donde nuevamente podemos ver lo que Dios está haciendo. Si Dios hubiese usado a Moisés en el capítulo 2, ¿será que de verdad uno vería a Dios en medio de todo esto? Porque veíamos, era un Moisés. Sí, a él le duele la injusticia, pero un Moisés que va y mata al otro. Pero cuando ya vemos a este Moisés, uno solamente puede decir, Moisés solo es un instrumento en las manos de Dios. Y eso es lo que Dios está haciendo con todos nosotros, dejándonos ver que no somos nosotros, sino que es Él, sacarlos de Egipto y llevarlos. ¿Pero quién? Dios mismo. Aquel que dice, he descendido, llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluye la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Y por supuesto estos pueblos van a ser muy importantes en esta narrativa, pero nuevamente aquí es Dios diciéndole, los quiero llevar a Canaán. ¿Pero quién es el que lo va a hacer? Dios, pero va a utilizar a un hombre, Moisés. Así que las dos cosas son verdad en la Biblia. Y ahí es donde, si uno lo entiende correctamente, esto solamente lo puede llevar a uno a exaltar, glorificar a Dios, a entender lo grande que es Dios, la maravilla que es Dios y que nosotros solo somos instrumentos en sus manos. Como diría alguna vez el mismo Señor Jesucristo, no lo he traído, pero lo recuerdo, espero que nadie se ofenda, pero Cristo lo dijo. Miren, mis hermanos, solo somos siervos inútiles. Eso lo dijo el mismo Señor Jesucristo en Lucas. En algún momento hasta eso le dijo a los discípulos, miren, es que realmente nosotros solo hacemos lo que Dios nos permite hacer, no podríamos hacer más nada. Es más, me atrevería a decir lo contrario. Miren, mis hermanos, es simple y de esto va a hablar el apóstol Pablo en Romanos. Si no fuera por la gracia de Dios, miren, mis hermanos, Moisés no sería la persona que Dios iba a usar para rescatarlos. Moisés hubiese sido otro faraón tirano. Lo que la Biblia nos enseña con esto es que si hubiese algo bueno en nosotros, y seguramente que lo hay, aun cuando sea poco, es solo por la gracia de Dios, porque sin Dios solo seríamos malos, terriblemente malos. No somos nosotros. Es que yo he cambiado mucho. Yo no. Si algo ha habido de cambio en mi vida, es por la pura y bendita gracia de Dios. Es que yo creí en Dios. Bueno, parece que sí, pero si no fuera por Él, por su gracia, porque es que la fe viene por el oír. Es un regalo y es un don. Entonces, ese es el punto real de eso. Entonces, ¿quién sacó a Israel de Egipto? Dios, aunque usó a Moisés. ¿Pero de qué manera? ¿Con la espada, con el puño? ¿O a un Moisés humilde? A un Moisés que ahora venía con las manos vacías, que hasta el rebaño que apacentaba no era propio. Muchas veces Dios hace eso. Literalmente nos humilla. Porque es que Él se opone a los orgullosos, en cambio Él exalta a los humildes. Y muchas veces Dios permite todas esas cosas para enseñarnos, para aprender a depender de Él. ¿Qué acaso no es a veces en la necesidad, en la prueba, en la escasez, en la dificultad donde aprendemos a descansar y confiar en Dios? Nuevamente, ¿qué tal un Moisés con la corona de Egipto? Bueno, pues ahora Dios va a usar a un Moisés humilde de 80 años con una vara en la mano. Versículo 9. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto. Podemos ver, es Dios, con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Versículo 10. Ahora ve, me encanta, porque te envío al faraón. Miren, mis hermanos, nuevamente, si no hubiera sido porque Dios tomó a Moisés, como lo vamos a ver más adelante, es que me atrevería a decir, a veces, nuevamente, espero que esto no suene mal, pero yo he escuchado a muchas personas que dicen, Dios no obliga a nadie. Siempre lo digo, ve y dile eso a Moisés. Ve y dile eso a Pablo. Ve y dile eso a Jonás. Miren, mis hermanos, que Dios es misericordioso, tierno, que Dios es un Padre bueno, pero hay un pasaje de la Biblia que me encanta. No lo he traído allí, pero hay un lugar en la Biblia donde dice que Dios nos atrae hacia Él. ¿Pero con qué?
con lazos de amor, es decir, con mucho amor y mucha ternura, pero muchas veces quizá tiene que ser con un lazo, con cuerdas de ternura. Es decir, uno no debe entender esto. A veces Dios, como dijo alguien, y me encanta esa frase, a veces Dios nos atrae hacia la roca firme y segura, pero por medio del fuerte golpe de una ola. Mis hermanos, nuevamente, Dios es bueno, lleno de amor, de gracia y de misericordia, pero como nuevamente lo vamos a ver más adelante, ¿qué acaso? Y sabemos la historia. Moisés sale corriendo y dice, ay, sí, señora, llevaba 40 años esperando este momento. No, ahora ve porque te envío al faraón, es Dios. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel, aunque es Dios a través de él, precisamente, pero ahí es donde llega el versículo 11. Pero Moisés, ¿qué dijo? Protestó. Y nuevamente, ¿qué dijo? Ay, sí, ay, Señor, no. Pensé que me iba a morir sin esta oportunidad de demostrar realmente quién soy. ¿Saben qué dijo? ¿Quién soy yo? Hace 40 años Moisés se creía mucho. Tenía buenas intenciones, pero se creía demasiado. ¿Recuerdan que la palabra de Dios nos enseñó eso? Cuando Moisés tenía 40, él pensó que Dios lo había llamado a esto, pero salió con espada, con puño. Mató a un hombre. Han pasado otros 40 años. Parece ser que Dios ha moldeado de tal manera a Moisés que ahora Moisés lo que dice, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Cómo así, Moisés? Si no fuiste pues criado en Egipto durante 40 años, ¿de qué te sirvieron esos 40 años? Hasta alguien diría eso. En estos días hasta estaba escuchando un pastor que hasta decía eso. Si no hubiese sido por los 40 años de Moisés en Egipto, ¿qué? Sí, yo sé que los 40 años de Moisés en Egipto sirvieron para algo. Pero cuando Moisés dice quién soy yo para presentarme ante el faraón y repite quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel, no soy nadie. Ah, mis hermanos, estamos en el lugar perfecto y preciso. En estos días le decía precisamente a un hermano, a mí me da miedo a veces las personas y particularmente los cristianos que piensan que son muy grandes, que son muy fuertes, que son muy poderosos, que son capaces. Todo lo contrario. Cuando una persona realmente Dios la ha moldeado, normalmente esa persona no dice, y notemos a veces, o se escucha a veces, ¿usted no sabe quién soy yo? De manera arrogante. Bueno, pues aquí es lo contrario. Lo que Moisés está diciendo es, yo no soy nadie. Aun cuando Dios le acaba de decir que vas a sacar a mi pueblo. No, Dios, espera, ¿no te estás equivocando? ¿No te estás equivocando? Si Dios le hubiera dicho esto a Moisés hace 40 años, Moisés hubiera dicho, uy, Señor, mejor dicho, aquí estoy listo, ya tengo la espada afilada. No, ahora que Dios ha humillado a Moisés y le ha mostrado cómo son las cosas, Moisés sabe que no es nadie, pero está en la mejor posición. Ese es el mejor lugar. No somos nosotros. No somos nosotros. En estos días el hermano Tito lo decía, ¿cierto? Qué difícil es pararse a predicar. Uno lo hace con tanto temor, con tanto temblor, se siente incapaz. A mí me han hecho esa pregunta, oye, ¿tú sigues sintiendo lo mismo hasta el día de hoy? Y a veces más que al principio. Mis hermanos, nada somos realmente. Es solo su gracia, su misericordia, su amor. Y Dios le agrada eso. Contrario a un mundo y hasta a veces una falsa iglesia. Saben, miren mis hermanos, si Moisés hubiese estado en muchas de las iglesias del siglo XXI, donde no hay predicadores, sino motivadores profesionales, que le hubieran dicho, vamos Moisés, tú puedes, tú eres capaz. Dios le dijo eso. Versículo 12, que es hasta donde llega el pasaje que vamos a estudiar. Dios contestó, y ahí es donde está. Es como si de cierta manera Dios le dijera, lo sé, Moisés. Precisamente es el lugar en el que quiero que estés. Estás en el lugar perfecto y preciso y tienes la actitud correcta. Es que ¿sabes cuál es el asunto, Moisés? Y es donde vemos al verdadero Salvador. Moisés, es que yo estaré contigo. Ese es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia no es el Dios de grandes hombres y mujeres. El Dios de la Biblia es el Dios de hombres y mujeres pequeños, frágiles, débiles, que saben que el poder, la grandeza, la gloria son de Dios y solo de Él. Entonces, nuevamente, hace 40 años la historia hubiera sido otra, pero eso es lo que Dios está haciendo con nosotros, moldeando nuestro carácter para que aprendamos a depender de Él, no yo. No soy yo, es Él. Yo no lo puedo hacer, ok, pero hay uno que es capaz. Yo estaré contigo. Y me encanta, y quizá aquí es donde vemos una de las verdades más preciosas. Podemos ver por qué muchos piensan que este es uno de los pasajes más preciosos de la Biblia.
y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Y es interesante porque hasta si uno lo lee así rápidamente no entiende nada. ¿Cómo así que la señal? Dios le va a dar una señal a Moisés. Moisés no pidió señales, Dios le va a dar una señal, pero para Moisés. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, aunque no eres tú, soy yo que va a estar contigo, adorarán a Dios en este mismo monte. ¿Saben lo que esto significa? ¿Saben lo que le está diciendo Dios a Moisés? Mira, lo que tú dices es verdad. ¿Quién soy yo? No, tú no eres capaz. Pero un día tú vas a estar aquí, en este mismo monte, con mi pueblo, adorándome. Y ese día vas a recordar quién fue el verdadero Salvador. ¿Podemos ver lo que Dios le está diciendo? Para que entiendas que no fuiste tú, sino yo, el que te envía, te voy a dar una señal. Moisés, más temprano que tarde vas a estar aquí con el pueblo al que te estoy enviando a rescatar. Me vas a estar adorando en este lugar. Porque claro, no eres tú, soy yo. Por eso era una señal para Moisés. Y esto es lo que a mí me encanta. Cuando uno realmente se rinde delante de Dios y cuando uno reconoce que uno no es capaz, mis hermanos, ahí es donde Dios actúa. Porque miren, mis hermanos, si el Dios de la Biblia es el Dios verdadero, y lo es, el Dios de la Biblia no habla de que los hombres son grandes, fuertes y poderosos, sino que el Dios de la Biblia habla de que Él es el grande, fuerte y poderoso. Miren, mis hermanos, más adelante, me voy a adelantar solo un poco, pero en uno de los capítulos también más importantes del Éxodo, el capítulo 20, donde están los famosos 10 mandamientos que no deberían llamarse así, pero así es conocido este pasaje. En Éxodo capítulo 20, en el versículo 2, ¿saben qué dice? Allí está el pueblo de Israel reunido en este monte. Es decir, he traído este pasaje adelantándome a la historia. Ahora están Moisés y el pueblo reunidos en este monte y Dios está hablando con el pueblo y les está dando su ley. ¿Y saben qué es lo primero que Dios le dice a este pueblo? Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Sí, Dios usó a Moisés, pero solamente lo usó cuando Moisés estuvo dispuesto a decir, no soy nadie, no puedo, no soy capaz. Y nuevamente, notemos que apenas vamos por la mitad del capítulo. Si conoces el capítulo sabrás que de ahí para adelante sí que Moisés va a poner trabas, como decimos nosotros. Sin embargo, mis hermanos, esa es la actitud correcta. Bueno, la actitud correcta no es poner trabas. La actitud correcta es reconocer que no somos nadie. Ahora, yo quiero decir algo y esto es muy importante y en un momento vamos a ver algunas de estas aplicaciones, pero lo quiero dejar claro. Y ciertamente esto también es particular para quienes servimos a Dios. De manera especial, quizá en una labor, como en este caso personalmente, predicar. No soy yo no puedo predicar. Hay personas que a veces me preguntan eso, ¿cómo lo haces? Ni sé cómo lo hago. Bueno, sé lo que hago, estudio y todo eso, pero miren, mis hermanos, solo es la gracia de Dios. Pero el problema está en que este quizás sería un pasaje perfecto para decirle a la gente, oye, ¿cuál es tu don? Y tienes que empezar a servir en este lugar, y si tú no estás sirviendo, no, miren, mis hermanos, eso también es cierto. Si uno quiere servir de manera particular con un don particular a la iglesia, a la comunidad, a la familia, en fin, en tantos lugares donde podemos servir, siempre la actitud correcta del cristiano es, no soy yo. La gloria no es para mí, la gloria es para Dios. Pero recordemos que el libro de Éxodo no está tanto para hablarnos de dones particulares y de servicios particulares. El libro de Éxodo nos está hablando de la salvación. Y aquí es donde quiero aplicar la parte más importante de este pasaje. Así que la pregunta sería, ¿qué tiene este pasaje que enseñarnos de lo más grande del evangelio, de la salvación? Lo mismo que nos está diciendo aquí. Hay muchos lugares que se hacen llamar iglesia donde la salvación te la ganas con tu esfuerzo. Donde tú tienes que ser capaz porque mira, yo soy capaz también. Donde tú tienes que vencer el pecado porque yo he vencido el pecado. Donde tú tienes que pelarte las rodillas porque yo me he pelado las rodillas. Donde la gente cree que la salvación se gana por obras. Miren, mis hermanos, no podemos desconocer que los cristianos oramos, que a veces Dios nos usa para hacer una buena acción, que los cristianos queremos vivir en obediencia y santidad. Yo sé que tú en ocasiones le has dicho no al pecado y has vencido al pecado, pero te lo quiero decir de manera bíblica, pero no fuiste tú. Es Dios en ti. Mira, nunca orarías, nunca elevarías una palabra a Dios en oración si no fuera porque Él pusiera eso en tu corazón. Nunca entenderías tu necesidad y dependencia de Dios, nunca la entenderíamos si no fuera porque Dios pone eso en nuestros corazones. ¿Qué acaso la Biblia no dice que Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad? Pero es que la Biblia dice ocúpense de la salvación con temor y temblor, porque Él pone el querer como el hacer. A lo que me refiero es que uno no puede ignorar esto, pero tenemos que tener las cosas claras. Humanamente, desde una perspectiva meramente humana, viéndolo desde la óptica del ojo humano, ¿quién rescató
a Israel de Egipto? Humanamente hablando, Moisés. Pero desde la perspectiva divina, ¿quién lo hizo? Dios, y solo Dios. Porque Moisés no era nadie. Y no es una ofensa para Moisés. Él mismo lo dijo, yo no soy nadie. Sin embargo, esa es la realidad. Tú y yo no nos salvamos. Por eso es que este pasaje nos puede hablar hoy a todos. Tú y yo no nos salvamos. Tratemos de imaginarnos esto. Y este para mí es el punto más importante. Obviamente tengo unos versículos de apoyo allí, ya voy a ir a ellos, pero si esto fuera lo único que se quedara hoy en nuestras mentes de esta enseñanza, diría sería lo más maravilloso. Dios le da una señal a Moisés. Le dice, mira, tú dices que no eres nadie, pero yo voy a estar contigo. Y sabes una cosa, Moisés, te voy a dar una señal. Un día vas a estar aquí en este lugar, en el monte de Dios, adorando junto con el pueblo, para que puedas comprender que no fuiste tú, que fui yo. Miren, mis hermanos, yo no sé si esta sea la señal que tú y yo hoy necesitamos, pero si hemos creído en Cristo, un día vamos a estar tú y yo en el cielo, adorando junto a los ángeles, querubines y serafines, de esta misma manera, entendiendo que no fuimos nosotros, que fue Dios quien nos salvó, que Él es el que nos ha tomado en sus brazos, que Él nos ha sostenido y nos sostendrá, que el mismo que nos llamó de Egipto a la tierra prometida, que a ti y a mí no nos llama de Egipto a la tierra prometida, sino del mundo al cielo. Un día vamos a estar en el cielo adorando, porque Él es el que hace la obra, no nosotros. Ese es el punto real de este pasaje. Recordemos ese pasaje que es tan famoso, que he repetido tanto, que pareciera que no me supiera otro, pero es que no sé si haya otro tan claro y tan específico y tan glorioso y que me encante tanto como Efesios 2:8 al 9. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Miren, mis hermanos, nuevamente un día tú y yo vamos a estar en la eternidad. Y ya no será el monte de Dios, en la ciudad de Dios, adorando. Y si tú dices, no, pero es que yo no puedo, no soy capaz, esa es la actitud correcta. Creo que eso es lo que más hemos enfatizado en este lugar. La salvación no es por obras. Que hay que dejar el pecado, sí, que hay que arrepentirnos, sí, que hay cosas que son buenas que debemos hacerlas, que hay cosas que son malas que debemos dejarlas. Pero miren, mis hermanos, si no fuera por la gracia de Dios, no haríamos nada. No podríamos, como lo veíamos el domingo, separados de Dios, ¿qué podemos hacer? Separados de Cristo, ¿qué podemos hacer? El que empezó la buena obra la perfeccionará. Versículo 9, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Miren, mis hermanos, ningún israelita podía jactarse de haberse liberado de la esclavitud de de Egipto. Fue Dios quien los rescató. Ningún verdadero cristiano va a poder jamás jactarse de haber hecho algo para haberse ganado esto. Es que yo oro mucho, sigue orando más, pero dale gracias a Dios que pone ese espíritu de oración en tu corazón. Que es que yo soy una persona que he dejado las drogas, que he dejado el alcohol, que he dejado esto, lo uno y lo otro. Gloria a Dios, me alegro por ti y pídele a Dios que te siga purificando, perfeccionando y limpiando, pero no fuiste tú, es Él quien está obrando en ti. Y lo que hace falta, Él lo hará, porque ninguno puede jactarse de ser salvo. Como lo diría Pablo en 1 Corintios 15:10. Sin embargo, lo que ahora soy, y está hablando aquí de la labor, del trabajo, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados. Pablo aquí no está siendo orgulloso. Pablo está diciendo, de hecho, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. Miren, mis hermanos, cuando tú y yo decimos que somos salvos, en estos días pensaba en esto, cuando a veces hasta hay personas que no saben que uno es cristiano y que ha puesto su fe en Jesús y hasta se le acercan. En esos días me daban un tratado y yo pensaba dentro de mí, pero es que si yo ya soy salvo, me estás ofreciendo algo que ya tengo. Y eso no es orgullo, porque es que no es por obras. Tú y yo tenemos el regalo más grande de Dios, que es la salvación. Y aquí Pablo dice, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Cuando uno tiene esa actitud, Dios lo usa para tantas cosas, pero lo más importante, esa debe ser la actitud que debemos tener frente a la salvación que Dios nos ha regalado. Como lo dice Pablo en 2 Corintios 4:7, ahora tenemos esta luz, la luz de Cristo, el Evangelio. Está hablando de aquellos que hemos creído en Cristo, que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. El Evangelio es el tesoro más grande. Mis hermanos, tener a Cristo en el corazón es lo más grande, pero nosotros solo somos frágiles vasijas de barro. Por eso dice, esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Tú y yo somos las personas que tienen el poder más grande en este mundo. No poder de riqueza o político, sino el poder de Cristo.
pero ha sido por su gracia. Como dice Filipenses 2:8, hablando de Cristo, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Miren, mis hermanos, es que de hecho el mismo Hijo de Dios en esta tierra fue humilde. El mismo Hijo de Dios, ¿cómo vino a salvarnos? Pensemos y recordemos que toda la Biblia nos habla es al final de Cristo. El Hijo de Dios pudo venir con miríadas de ángeles. De hecho, recuerdan que alguna vez los apóstoles quisieron sacar espada y Jesús les dijo eso. Mira, espera. Si esto fuera así, no los necesitaría a ustedes. Jesús tenía 12 apóstoles. ¿Sabe qué les dijo? Les podría decir al Padre que enviara 12 legiones de ángeles. Miren, mis hermanos, ¿saben 12 legiones de ángeles qué harían con este mundo? Lo pulverizarían en un segundo. Y Jesucristo lo que les dijo eso, no es así. ¿Cómo lo hizo Cristo? ¿Cómo lo iba a hacer Moisés a los 40? No. El que tenía el poder hasta para venir y aplastar. Miren, mis hermanos, nuevamente perdónenme la ilustración tan caricaturesca, pero como Thanos, Jesucristo pudo haber chasqueado los dedos sin guantelete ni gemas del infinito y haber acabado no con la mitad de la vida, según Marvel, sino con toda la maldad. Lo que pasa es que ahí nos hubiese acabado a todos nosotros y no hubiese quedado nadie vivo. Él no vino con poder de la gloria, con la corona de la gloria. Él vino con la humildad del siervo. Él vino siendo el pastor que vino a dar su vida por las ovejas. Si el más grande lo hizo de esa manera, creo que es el más grande ejemplo, pero vino para salvarnos. Primera los Corintios 1:25, ese plan ridículo, está entre comillas, de Dios, es más sabio que el más sabio de los planes humanos, porque allí Pablo está hablando del evangelio. Y la debilidad, que también debería estar entre comillas, siempre lo digo, de Dios es más fuerte que la mayor fortaleza humana, porque allí Pablo está hablando del evangelio y lo que dice es, miren, porque ese es el problema hasta de los judíos hasta el día de hoy, que están esperando un rey que venga, es con espada en mano, como que se les olvida que el rey para ellos o el libertador más grande de ellos, que era Moisés, no vino con espada en mano. Miren, mis hermanos, por eso dice, y si tú lees todo el pasaje, Pablo dice, ¿quiénes llaman a esto ridículo? Los judíos, porque dicen, ¿cómo se les ocurre que un Cristo crucificado? Parece para ellos contradictorio, pero esa fue la manera en la que Dios quiso salvarnos, de manera humilde. Segunda a los Corintios 13, 4 al 5, aunque fue crucificado en debilidad, ahora vive por el poder de Dios. Nosotros también somos débiles, al igual que Cristo lo fue, pero cuando tratemos con ustedes estaremos vivos con Él y tendremos el poder de Dios. Por eso Pablo dice en el versículo 5, examínense para saber si su fe es genuina. ¿Saben qué es lo que está diciendo? Porque la verdadera fe no es para que Dios me haga un milagro o me sane. La verdadera fe es creer en que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por gracia. Que no es en fuerza humana, sino que es en debilidad. Ese es el argumento de Pablo, particularmente en los capítulos 11, 12 y 13 de 2 los Corintios. La verdadera fe cristiana no es de que los hombres son grandes. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos sido oprimidos por líderes que se hacen llamar pastores cristianos y uno los ve tan grandes, tan fuertes? Uno piensa que ellos no cometen errores, que ellos no fallan, que ellos son los ungidos que ni los puedes tocar. Siempre lo digo y aprovecho este espacio y este momento de esta enseñanza para recordar eso. El que está frente a ustedes es igual que ustedes. El que está frente a ustedes a lo mejor hasta es más débil que ustedes y necesita más fuerza de Dios, porque si no fuera por la gracia de Dios ni siquiera podría estar frente a ustedes predicando esto. Mis hermanos, ciertamente Dios fue a salvar a los débiles. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. Podemos ver, esa es la fe verdadera. Porque allí Pablo está contrarrestando la enseñanza de falsos apóstoles, que ellos sí se creían los superapóstoles, los que bajaban del cielo y los que parece que hacían señales y milagros y con solo soplar y hablar multitudes se caían. Y yo, un pobre cristiano ahí de banca que, mejor dicho, hasta ahora por un enfermo y se muere. Miren, mis hermanos, Pablo está contrarrestando esta realidad. La fe genuina es preguntarme en quién estoy confiando para mi eternidad, para mi salvación. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. La fe verdadera, la fe cristiana es creer que Jesús es el único que nos sostiene. De hecho, algo muy práctico, Mateo 23, 10 al 12, son palabras del mismísimo Señor Jesucristo. Jesucristo dijo, no permitan que nadie los llame maestro, porque ustedes tienen un solo maestro, el Mesías. Pero si la Biblia dice que Dios dio dones a la iglesia como los maestros, es que el hermano Alex es un maestro de la palabra. Espera, mi hermano. Espera, ¿tú crees que si yo enseño la palabra es porque soy capaz?
o simplemente es un regalo, un don de Dios. No me des las gracias a mí. Nunca exaltes al hombre, nunca alabes al hombre. Reconozcamos que es la gracia de Dios. Sí, hay personas que son usadas por Dios y enseñan la palabra de una manera tan especial, pero solamente porque el verdadero maestro está obrando en ellos para beneficio de la iglesia. El más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. En Cristo es al revés. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Nada somos sino por la gracia de Dios. Cristo lo dijo en Juan 15:16: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Nosotros no buscamos a Dios. Miren, mis hermanos, si no fuera porque Él produjo aún la fe con la cual hoy nos aferramos a Dios, miren, mis hermanos, ya nos hubiésemos soltado hace rato. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Está hablando de dar frutos. Si algo somos, es por la gracia de Dios. De hecho, voy a ilustrar esto de una manera muy especial por medio de un pasaje muy famoso, Josué 1:9. Mi mandato es, mira que te mandó esto. Dios le ordenó esto a Josué: sé fuerte y valiente. ¿Sí? Pero ¿qué dice? No tengas miedo ni te desanimes. ¿Por qué? Porque el Señor, tu Dios, está contigo donde quiera que vayas. ¿Saben qué es lo más interesante de esto? El mandato de Dios es, y hasta esto puede ser para nosotros: sean fuertes y valientes, no tengan miedo, no se desanimen, no desmayen, pero es como si les dijera, porque el mandato no es como tal ser fuerte, porque el mandato no es ser valiente, porque el mandato no es tener miedo ni no desanimarse. El mandato es: recuerda que tu fuerza viene de Dios. Recuerda que tu valentía viene de Dios. Recuerda que cuando tú no tienes temor, cuando no te desanimas, esto viene de Dios, porque si no fuera por Él es todo lo contrario. Hasta es más, me atrevería a decirlo. ¿Saben cuántas veces uno está desanimado, débil, desalentado? Sin embargo, sigue adelante en pie porque nuestras fuerzas vienen de Él. El problema es que a veces nos olvidamos. En el mismo capítulo, versículo 5, ¿saben qué dice? Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, le dijo Dios a Josué. Pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Por eso, sé fuerte, porque yo estoy contigo. Porque la fuerza tuya viene de Dios. Como lo diría Pablo en Corintios, segunda carta, capítulo 12. Versículos 9 al 10, cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor ¿en qué? En la debilidad. Esta es la gracia, el evangelio de la gracia. Dios no usa a los fuertes, ni toma en sus manos a los fuertes, sino a los débiles. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Miren, mis hermanos, ser débil no es un pecado, al contrario. Creerse fuerte es orgullo y eso sí es pecado. No sé si alguien se sienta débil, frágil, inútil. Solo Dios puede usarnos en medio de esa situación y de hecho estamos en el mejor momento para ser usados por Dios. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil entonces soy fuerte. Ese es el verdadero grito del evangelio. Quiero terminar con este versículo. Hechos 4:12 está en traducción en lenguaje actual, para que de pronto no se vayan a confundir. Solo Jesús tiene poder para salvar. Solo Él fue enviado por Dios. Me encanta cómo le dice esta traducción. Y en este mundo solo Él tiene poder para salvarnos. ¿Saben a quién le dijo esto el apóstol Pedro? A los líderes religiosos judíos. Después de haberles, o antes, lo que antes les dijo fue: miren, ustedes desecharon a Jesús. De hecho, ellos están en la cárcel. Estos son Pedro y Juan que están en la cárcel. El día anterior, están en la cárcel desde el día anterior. ¿Saben por qué? Porque estaban en el templo y sanaron a un hombre. Bueno, de hecho no ellos, precisamente porque un hombre que estaba paralítico fue sanado. ¿Y saben qué dijeron ellos? Esperen, no fuimos nosotros, fue Jesús. Y empezaron a hablar de Jesús y los líderes religiosos se dieron cuenta y los metieron a la cárcel. Y luego al otro día los sacaron y les prohibieron hablar en el nombre de Jesús. ¿Y saben qué les dijeron? Pues tienen un problema grande porque solo en el nombre de Jesús hay salvación. No es solamente que Él hace milagros, es que Él es el único que puede salvar y solo Él es el que puede traer la salvación al mundo. Y ustedes, los edificadores, los que deberían estar hablando de Jesús, han desechado la piedra. Sin embargo, para aquel que crea en Jesús, Él es el único y suficiente Salvador. Así que la pregunta, como es el título de la enseñanza, es: ¿conoces al verdadero Salvador? ¿Qué acaso ese no es el mensaje del evangelio? Pero te pregunto, ¿tú has creído el verdadero mensaje? No fue Moisés quien sacó a Israel de Egipto, fue Dios. No es un hombre, no es un líder, no eres tú, no son tus fuerzas.
no son tus virtudes, ni siquiera tu obediencia, aunque es correcta. Lo que nos lleva al cielo es el único y suficiente Salvador, el verdadero Salvador. El que le dijo allí a Moisés, yo soy el que soy. El que luego le dijo a los judíos antes que Abraham fuese, yo soy, el gran yo soy que hoy está con nosotros. Si estamos en Cristo, tú y yo hoy tenemos al verdadero Salvador. Y Él es el que nos va a llevar seguros a la eternidad. Démosle gracias a Dios por esta verdad. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por enviar a tu Hijo a salvarnos. Hoy nosotros no somos salvos por Moisés. Es que ni siquiera Israel fue salvo por Moisés. Tú los salvaste, tú los libertaste, usaste a Moisés. Quizás a la misma realidad de nosotros. A lo mejor un día usaste a un predicador. Quizá nos hayas usado a nosotros para hablarle a alguien de tu verdad y esa persona haya creído en Cristo. Pero por favor, guárdanos de darnos la gloria a nosotros mismos. Que no sea a nosotros, sino a tu nombre toda la gloria. Si algo somos es por tu gracia. Si algo falta en nuestras vidas, confiamos y creemos en que tú lo harás porque nos has tomado en tus manos. Permítenos siempre descansar en la gracia, en saber que no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, sino por medio de la obra de Cristo, tu amado Hijo. Que la salvación no es un premio por las cosas buenas que hagamos, aun cuando queremos y tú pones en nosotros el deseo de hacer lo bueno, pero no es por cuánto bueno hagamos nosotros, sino por la obra maravillosa que tu Hijo hizo a nuestro favor. Ayúdanos a permanecer en esta verdad hasta el final, de saber que un día estaremos en la gloria eterna junto a millares de ángeles, multitudes incontables de salvos de todo pueblo, tribu, lengua y nación, pero solamente porque nuestras ropas han sido lavadas en la sangre del Cordero, solamente porque Cristo, nuestro sumo sacerdote, entró con el único y suficiente sacrificio perfecto, su propia sangre, al lugar santísimo del cielo para llevarnos seguros a la gloria eterna y así poder ser tus hijos, llamarte Padre y estar seguros en tus manos. Ayúdanos a entender hoy más que nunca que no nos aferramos a nada ni a nadie más, sino que solamente en Cristo tenemos nuestra seguridad de eternidad. Como le dijiste un día a Moisés mismo, la señal para ti será que en este mismo monte, junto al pueblo, adorarán mi nombre. Así podemos hoy nosotros confiar que si hemos puesto nuestra confianza y seguridad, nuestra fe en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, en su obra en la cruz, un día estaremos en el cielo adorando junto a todos los salvos, porque esto no es por obras, esto es por gracia. Gracias por salvarnos. Gracias, Padre, por revelarnos al único y verdadero Salvador, a Jesucristo, tu amado Hijo, nuestro Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por mis hermanos, por tu iglesia, donde quiera que se reúnan, especialmente en este lugar, con mis hermanos con quien nos permites tener comunión. Gracias en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, nuestro Señor. Amén y amén.